un ángel de luz, la que para así con energía, la que ha ido transitando tantos universos, se ha reencarnado en estrella, en luna, en sol, en viento, en alegría, en flores hermosas, en esas luces muy lindas. Es mi gran amiga Patricia Chávez, que ya está con nosotros. Patricia, qué gusto saludarte. Bienvenida aquí al programa Alguna Pregunta en el Deber Radio. Muchísimas gracias, Jorge. Jorge, muchísimas gracias. Encantada siempre de estar en este programa que me parece muy valioso, que las personas nos estemos cuestionando, que saquemos tabús, que nos preguntemos. Es muy importante preguntarnos qué somos, de dónde venimos. Y me encanta mucho este tema, porque es un tema que me apasiona, es un tema que lo veo en consultas con los clientes, con los pacientes. Y claro que existe vida después de la muerte, claro que sí. Claro que sí, tengo muchos casos y experiencias de eso. Bueno, esa era mi pregunta, la primera con la que íbamos a arrancar. Bueno, ya lo dijiste, pero tal vez yo pregunto, ¿qué hay después de la muerte? Según tus experiencias, me gustaría que nos contaras testimonios de algo que has encontrado, ¿no? De lo que has vivido. Claro que sí. Primero, la muerte no es nada más que un desprendimiento del cuerpo físico, como la mariposa que sale de su capullo. Es una experiencia muy parecida al nacer, ¿vale? Entonces, hay muchas experiencias de personas que han estado en este proceso de la muerte y que han vuelto además, personas que han estado en coma, personas que han podido ver a sus familiares. Es importante también saber que el alma no tiene forma, es luz, solamente es energía. Cuando trasciende el alma va a tener una figura para ser reconocido cuando ven las personas. Bueno, tengo muchos casos, no sé por dónde empezar, pero voy a ir. Bueno, comentarte un poco, el alma del difunto, cuando hay muchas personas que me dicen ya no queremos ir a estos velatorios porque a veces tienen esas experiencias de ver el alma del difunto, y sí es posible de verlos, que otras personas no necesariamente los familiares lo vean, o también los familiares puedan sentir la presencia, pues sí. Entonces hay muchas de estas experiencias que la gente no sabe cómo manejar esto. Nosotros en terapia le explicamos, le enseñamos, también tenemos curso cómo manejar nuestros sentidos psíquicos, Jorge, porque todos, absolutamente todos, tenemos sentidos psíquicos. ¿Y alguna vez has escuchado al nieto, algún niño pequeño que dice, lo siento aquí al abuelito, todavía la siento a la abuelita? Pues sí, los niños tienen muy desarrollados los sentidos psíquicos, y es verdad, se puede ver, tenemos esto de poder ver con la clarividencia, y otros sentidos psíquicos también de poder escuchar. Entonces vamos creciendo y bueno, estos sentidos psíquicos como que se van apagando por el nivel de creencia por el cual vamos viendo, ¿sí? Entonces, tantos casos de seres que han trascendido, de seres que han estado en coma, que han vuelto, y cuando estaban en coma han podido ver a sus otros seres queridos, a sus abuelos, a sus ancestros, porque cuando una persona trasciende, están acompañados, bajan estos seres, sus familiares que ya trascendieron antes, para acompañarlos y para que la experiencia pueda ser mucho más amorosa, pueda ser mucho más, más amorosa en ese trascender. Trascender es como te decía del capullo, se sale, ¿no? Sale tú de este cuerpo físico. Este cuerpo físico es como el vehículo. Y hoy me tocó ser mujer y en otra vida era hombre, y así podemos, sí. Yo he visto en sesiones muchas vidas pasadas mías, veo con los clientes, podemos ver en sesiones, pero también... Perdón. ¿Tú crees entonces en ese concepto de la reencarnación? Sí, yo creo en el concepto de que hay vidas pasadas, que hemos tenido vidas pasadas y que podemos tener vidas pasadas, claro que sí. ¿Y puedes identificar así una persona que ha sido antes o cómo está? Claro que sí, eso lo hacemos en sesión, entramos en un estado teta, en una sesión personal, y podemos ver. Mucho me pasa con parejas, ¿no? Hay parejas que dicen, tengo una relación un poco tóxica, quiero ver qué pasa, por qué tenemos esta relación, y hacemos lo que es la regresión y podemos ver qué ha pasado en otra existencia, por qué estás con esa persona bien y de repente no te llevas muy bien, y puede ser que han sido familiares o han tenido cosas pendientes y vuelven a reencarnar en esta vida, y son justamente pareja para sanar, porque todo es para sanar, ¿vale? Entonces hay muchas experiencias. Dime, Jorge.
Uno se muere y ¿a dónde se va? ¿O qué pasa con nosotros? Uy, pasa de todo. Ah, mentira. Oye, 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 oye. Bueno, ¿qué pasa cuando morimos? Muy buena pregunta. La gente, por favor, haga sus comentarios ahí, pueden participar también. Pues te voy a comentar alguna cosa. Depende de la persona. Hay muchas personas que tienen mucho apego a personas, apego a situaciones, a cosas, apego a cosas materiales, y cuando trascienden les cuesta trascender porque hay cosas pendientes, entre comillas, ¿no? La mamá que murió muy joven le cuesta desaprender porque los niños eran pequeños, o algún familiar le cuesta desapegarse del auto, de la casa, de cualquier situación. Entonces, ese apego hace que no le ayude a trascender. Y así como existe este plano, que es el tercer plano, porque tenemos 7 planos, hay otros planos más que el alma de la persona trasciende de acuerdo a la evolución de la persona. Existe también almas de personas que quedan por aquí porque les cuesta aceptar que han desencarnado. Por eso es muy importante los velatorios, porque cuando hay velatorios, el alma, el difunto que ha desencarnado, puede ver que ha desencarnado, puede entender y comprender que ha desencarnado, verse. Para algunos es chocante, para los mismos espíritus que han trascendido o que han fallecido, los difuntos, les cuesta entender que han trascendido por muchas situaciones. Entonces es muy importante que el familiar, obviamente en su velatorio, también tenga esta capacidad de desprender. Te digo eso porque me ha tocado con pacientes que trascendió su familiar y siguen en la mesa reservando el espacio físico, la comida, la silla, no la tocan porque ahí estaba fulanito o la persona, y no ayudan a trascender, siguen con el apego. Entonces el apego viene tanto del familiar que está en este plano como del familiar que está en el otro plano. Por eso es muy importante aquí en este 3D trabajar nosotros, trabajar nuestras emociones, aprender a soltar los apegos emocionales y materiales para que justamente a la hora de irnos, porque sí, nos vamos a la luz de Dios, a la luz del Creador, vamos a trascender esa energía, nos vamos a la fuente. Algunos seres de repente les cuesta ir a la fuente por miedos, por creencias, porque recordemos que tenemos nuestras creencias. Y de repente van a tomar más tiempo para llegar ahí, o de repente son seres que han hecho mucho daño y tienen ese sentimiento de culpa y tienen siento culpa de ir hacia la fuente, porque en realidad nos vamos hacia la fuente. Es verdad, nos vamos hacia la fuente. Te digo. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros, los familiares que nos quedamos y que percibimos que tal vez el alma del difunto no se ha ido todavía, está dando vuelta por ahí, ¿no? Por la casa donde vivía o algo así? ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues te cuento que esos son los casos que más suceden. En terapias podemos hablar, me pasan casos de personas que, por ejemplo, no se pudieron despedir. No se pudieron despedir tanto los que están aquí como los que se fueron, porque fue una muerte así, de repente. En sesiones podemos comunicarnos también con estos seres con mucho respeto para hablar con el ser querido de la cosa pendiente que tenía que suceder. Eso por una parte. Por una parte también muchas veces a través de los sueños se comunican estos seres queridos con nosotros. Y de repente tú dices, soñé con la abuelita, y el niño soñé, o alguien dice soñé, y es a través de los sueños. También lo que podemos hacer es preguntarle, y no tener miedo, no hay que tener miedo, preguntarle qué mensaje me quieres dar, y seguramente tienen muchos mensajes. Ahora, claro, esto yo les puedo como acompañar en este proceso, ya una persona que quiera hacerlo bien, y lo pueden hacer con mucho respeto, con mucho amor. Ahora, me escribe Cristian Calvo de Herrera, dice, ¿por qué se me repiten los patrones con mis parejas? ¿Y qué debo hacer para saber dónde sanar? Bonita pregunta. Muy buena pregunta, Cristian, pues te felicito. Es una pregunta maravillosa que me encanta. Pues ahora más que nunca estoy teniendo muchas parejas y pues sí, habría que preguntar cómo fue tu infancia. ¿Por qué se te repite esto? Porque hay que ver si tuviste sentimientos de rechazo, de abandono, de mamá o papá, y cómo fue lo que has percibido en la infancia. ¿Cómo has recibido el amor de una mujer o de un hombre? Y de acuerdo a cómo has recibido ese amor que tú entiendes en tu comprensión de lo que es el verdadero amor, vas a traer ese tipo de pareja, consciente e inconscientemente. Recordemos mucho que atraemos el tipo de pareja de acuerdo a lo que es mamá o papá.
Entonces, si yo tuve un papá, entre comillas, ausente, tendré una pareja ausente. Si tuve un papá muy alegrón, pues tendré una pareja muy alegrón. Hay esa tendencia, es posible. En terapia lo sanamos lo que viviste en la infancia, porque todo lo que vivimos en la infancia repercute en el aquí, en el ahora, en el adulto. Entonces sanamos ausencias de abandono, a veces no conocieron a papá, resentimientos, rechazos, etcétera, y mucho más. Ahora, ¿qué debemos hacer? Esto nos ayuda a sobrellevar el luto, ¿no? Los familiares que nos quedamos, dejar, porque esto me decía, hay gente que, por ejemplo, tiene una actitud distinta, ¿no? Cuando se muere un ser querido, cierran de una vez la puerta, acabó el entierro y no tocan más el tema, no se le van ni mencionan en Facebook, ni las redes sociales, ni teléfono, ni nada. En cambio, otras sí, continúan todavía, empiezan con siguen de acuerdo a la creencia religiosa, continúan con la velita, continúan con otros componentes, digamos, importantes, de acuerdo a su fe. Pero, por ejemplo, cierran o abren o siguen teniendo la puerta abierta en el sentido de siguen escribiendo mensajes en Facebook, siguen recordando a la persona. ¿Cuál es la actitud correcta en este sentido? ¿Va a ser esos sentimientos, dejarlos que se vayan apagando con el tiempo? ¿O el ser que se ha ido percibe que todavía hay ese dolor en los que se quedan? Cuando hay cosas pendientes, tanto del que se fue como del que está, siempre va a haber estas situaciones, Jorge. Mientras no sanemos, podemos sanar relaciones hasta con la persona que ya no está en esta encarnación. Claro que sí, es lo que más hacemos en terapia. Podemos expresar lo que nunca lo hemos dicho, soltar y perdonarnos y perdonar. Hay muchas técnicas, puedes hacer esta carta de despedida, pero yo solo quiero que sepan las personas que cuando un familiar se trasciende, no es el fin. Cuando nosotros vamos a trascender, vamos a conectarnos con este familiar, con nuestra familia del alma, sí, nos vamos a conectar. Solamente que este familiar está yendo a otro plano para seguir su evolución de su alma. Así como nosotros estamos acá viviendo una experiencia humana, este ser va a tener otra experiencia en otro plano. Lo mejor que podemos hacer es sanar, perdonar, soltar lo que no dijimos, lo que no pudimos hacer. Sí, hay muchas formas. Uno es la carta, otro es visualizar al ser, otro es a través de sueños, otro es que vengas a terapias y lo hagamos aquí en terapias. Hay 1000 formas, pero sí se puede despedir. Porque, ¿qué pasa? Es como que, ¿sabes qué pasa, Jorge? Es como que tú tienes pendiente con alguien y es como que nunca le dijiste, ¿sabes qué? Te amo, lo siento, perdóname. Y lo tienes aquí atragantado en el cuello. Pues va a seguir así como repitiéndose hasta que se libere eso. Entonces, es muy importante. Entonces hay que sanar eso. Por ejemplo, antes ya la persona se fue, entonces hay que sanarla, ¿no? Dejar ir. Hay que dejar ir para que ya, como que todo queda limpio, digamos, ¿no? ¿Sí? Exacto, hay que dejar ir, hay que soltar, y si uno se siente que no le ha podido decir esas cosas, imaginar que tiene a la persona y hacerlo. Es muy importante hacer la carta de gracias, te agradezco, expresar algo que no lo pudo hacer o algún sentimiento pues que quedó ahí atorado, claro que sí. Es como despedirse. Fíjate que al final, mira, te voy a dar un ejemplo. Tú estás pensando, un ejemplo, no sé si tienes hermanos. Yo tengo un hermano que vive en Japón, un ejemplo. Entonces yo pienso en mi hermano. El momento que yo estoy pensando en mi hermano, le estoy mandando un mensaje del pensamiento tan poderoso y ya mi hermano lo recibe y de repente mi hermano me llama y me dice, Pati, pensé en ti. A eso se refiere. De esa misma manera nosotros nos comunicamos con nuestros seres queridos, estén físicamente o no estén físicamente. Eso es la física cuántica, nos ayuda a entender el poder que tenemos de nuestro pensamiento, de nuestra mente. Por eso es muy importante que seamos muy respetuosos y cuidadosos de lo que pensamos. Por eso los niños, cuando dicen, ay papá, quiero esa bicicleta, los niños ya la tienen, los niños no lo dudan porque lo tienen. En cambio el adulto, no, es difícil, los miedos. Entonces, ¿qué nos obstaculiza? Los miedos. Pero volviendo al ejemplo de si podemos despedirnos de este ser, es posible, hay muchas formas. Yo recomiendo que si es un caso muy doloroso, terapia, siempre terapia. Es bueno que alguien esté asistiéndote, que esté acompañándote, porque claro, es un proceso un poco doloroso, y cuando alguien desencarna, tener su duelo, por eso hay duelos, por eso son las misas, por eso son las oraciones, porque es parte del
duelo, tanto del ser que está acá, familia, como el ser que desencarnó, entender que desencarnó físicamente dejando este cuerpo. Qué bueno escucharte, Patricia, de verdad. Uy, media hora. Gracias, tremendamente, gracias nuevamente por tu tiempo, por tu espacio, por esa amabilidad que siempre nos recibes ahí en tu estudio para poder hablar estos temas. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Dónde nos vamos? Hoy hemos visto una mirada importante de esto que sucede con nuestra alma, lo que pasa después en esta cita. Estamos cerquita de Todos Santos y es una fiesta muy importante. Y es importante que la gente entienda lo que celebra, ¿no? Lo que celebra. Alguien decía, hay muchas cosas que nosotros hacemos y celebramos y no entendemos el por qué o por qué viene esa tradición, ¿no? Bueno, ahí está. Gracias, Patricia Chávez, como siempre, un gusto enorme, ¿eh? Gracias, saludos a todos. Gracias. Qué lindo.